fuera un representante en el Congreso, ¿qué propuesta haría o qué proyecto presentaría en relación al Poder Judicial que lo mejore, que lo reforme y que lo dignifique? Mire, estoy convencido que lo primero que hay que hacer es reformar el Consejo de la Magistratura de la Nación, que es un organismo estatal, digamos, pero que fue creado en aquel acuerdo que se hizo Menem con Alfonsín, de la cual Menem obtuvo su reelección. Y Alfonsín, yo creo que seguramente de buena fe, pero muy ingenuamente, pensó que este iba a ser el mecanismo de selección de personas que aspiran a ser jueces sometidas a una serie de concursos, digamos, de los cuales iban a surgir los mejores. Pero la verdad que no pasó eso, ni pasa eso. La verdad es que el Consejo de la Magistratura se convirtió en otro órgano de contubernios, de arreglos, de compensaciones entre unos y otros sectores políticos. Y entonces muchísimos jueces, algunos buenos, algunos valiosos, pero muchísimos, también mucho importante sector de jueces, de ninguna manera son los mejores. Son los que tuvieron mejores vinculaciones políticas, son los que tuvieron mejores arreglos, son los que pertenecieron a sectores poderosos económicamente que los apoyaban o pertenecientes a partidos que necesitaban ser compensados por otras cosas. Lo primero que habría que hacer es modificar la ley. En mi opinión, se lo digo sinceramente, yo eliminaría el Consejo de la Magistratura. El sistema anterior que había era mucho más claro y más simple. El presidente de la República, con la autoridad que le daba haber ganado la elección y ser representante de la voluntad popular, proponía al Senado de la Nación un candidato. El Senado de la Nación lo entrevistaba, le estudiaba sus antecedentes y si estaba de acuerdo, le daba propiamente lo que se llama el acuerdo del Senado para que pudiera asumir en su función de juez. Si en esa función cometía un delito o demostraba una incapacidad para ejercer el cargo, bueno, podía ser removido inmediatamente por un juicio político. Todo ese sistema desapareció y se estableció toda esta complejidad de mecanismos que lo único que finalmente hacen. Ha habido poquísimos casos de jueces removidos con este nuevo sistema, algunos tan escandalosos, bueno, que no había otra solución, pero la verdad que han sido poquísimos los jueces removidos por el sistema que hoy prevé la Constitución. En cambio, antes era más frecuente, era más común, porque era más simple el mecanismo para remover jueces que no habían cumplido adecuadamente su función. Esa es una pregunta. Le quedaba otra. Bueno, este es medio entreverativo. Lo que hace que un juez se preste al lawfare. No puedo comprender su ideología política de pertenecer a una casta, pertenecer a la oligarquía, plata, dinero, no lo compran. Y bueno, todo eso y otras más. Y otras más. Y mire, es la voracidad, la ambición humana, el deseo del dinero, la posibilidad de la corruptela que permite obtener ganancias y beneficios, viajes al exterior, autos a disposición, ser invitados a visitar el lago escondido en el sur, llevados en un avión del millonario que se apoderó de tierras en zona fronteriza que no puede tener por ley, pero las tiene. Entonces, esta vida de figuración, de cholulismo, bueno, la casa en Punta del Este, la 4x4, todas estas cosas se convierten en ambiciones que hacen perder a la gente que a lo mejor ha tenido un pasado más digno, pero que de pronto entran en esta tentación de obtener ventajas absolutamente ilegítimas.
Gracias. Por favor. ¿Alguna pregunta? Sí. Era un agregado, Tomás, porque veo que, como bien señalaste al principio, esto viene de hace mucho tiempo, no es nada nuevo. Hace poco leí un capítulo de un libro que escribió Arturo Frondizi, que es Gorila de Hecho y Derecho. Tenía un familiar que decía que los gorilas de antes eran más cultos. Y bueno, ese libro se llama Estrategia y Táctica del Movimiento Nacional. Y en uno de los capítulos dice que la corrupción como argumento para atacar los gobiernos populares. Y en el capítulo menciona desde Belgrano, con el ejército va a Paraguay y demás, y después sigue por el mismo Irigoyen, Lisandro de la Torre, lo que pasó acá con Casafuz y Alain Marcel, el Pique San Roque, y bueno, él refleja todo eso, inclusive nombra a Perón y obviamente el mismo, porque este libro fue escrito en el 64. Y lo que me parece interesante es que él habla de siempre el mismo blanco, que de todo lo que es la fake news, porque empieza, realmente usa los términos anglo, ¿no? Pero pero falsa, fake news. Empieza con eso y después sigue lo otro. Entonces, él habla del blanco, de que son siempre los sectores medios, empleados estatales, comerciantes, y hace hincapié en los militares, que son empleados del Estado. O sea, lo que no se ha... sigue pasando lo mismo y no se le ha encontrado una solución a esto. Eso es lo que es interesante marcar. Eso es acá, si nos vamos, se me ocurre en el plano regional, lo que le pasó a Jacobo Arbenz en Guatemala, o sea, fue espantoso. Tuvo que exiliarse, se suicidó un hijo, o a Gualberto Villarroel en Bolivia, que era cercano a las comunidades indígenas y también es linchado en una plaza. O sea, esto es como para remarcar que a pesar de todo, no se le encuentra una solución al mismo método y sigue teniendo éxito. Esa es una cuestión que se me ocurre. Los medios se puede esparcir todo más fácil, pero sigue siendo lo mismo. Así es, hay numerosos ejemplos y algunos muy próximos a nivel regional. Jorge Eliezer Gaitán en Colombia también era un líder popular asesinado. Y qué hablar, bueno, de Evo Morales en Bolivia, ahora muy reciente, y Lula en Brasil y Dilma Rousseff, que lo sucede. Es un poco lo que yo decía recién, los autores del lawfare son siempre los mismos y las víctimas son siempre las mismas, ¿no? Y efectivamente es un fenómeno universal y muy difícil de combatir. Mirá lo que pasa en Estados Unidos con el bárbaro de Trump, con una diferencia que hay en Estados Unidos, por ejemplo. Hay jueces que le han dicho a Trump, no, esto no se puede hacer. Esto es lo que nos hace falta acá. Y nos hace falta en todos nuestros países. En Brasil hubo un caso bastante notable porque el Tribunal Superior, la Corte Suprema de Brasil, anuló todo el proceso que se había delincuencial que se había llevado adelante con Lula. Lo declaró nulo. Eso permitió que Lula se presentara nuevamente como candidato y hoy es presidente de Brasil. Pero nosotros no tenemos esa Corte Suprema, lamentablemente. Entonces, un poco lo que yo me atrevo a sugerir como idea, y reitero, es lo que decía recién, hay que cambiar las relaciones de poder. Hay que buscar hay que fortalecer una justicia que sirva para decir no, usted no puede hacer lo que está haciendo, usted no puede aplicar esta ley, usted no puede hacer esto o lo otro. Entonces, yo no veo otro mecanismo, porque el otro que sí veo y que existe es la rebelión popular, es el país que se quema, es cambiar el orden de una manera radical y absoluta, que yo no propongo, por cierto, porque este país ya sufrió demasiado y ha tenido demasiada sangre. Me parece que, aunque lleva más tiempo, debemos intentar el otro camino, el camino del fortalecimiento de la democracia, de nuestras instituciones, de que tomemos conciencia todos de que la ley está por encima de todo,
y de todos y de todos los intereses. No veo otro camino. Me parece que no hay otra posibilidad, aunque va a llevar tiempo y mucho esfuerzo. No. ¿Qué había que hacer para reformar el Consejo de la Magistratura? Es una ley. El Consejo de la Magistratura fue establecido por digamos, la propia Constitución Nacional. Lo estableció cuando se reformó en el año 94. Se creó este consejo que terminó siendo hoy es un organismo burocrático con 1.200 empleados, todos con muy buenos sueldos, por supuesto. Absolutamente ineficaz y caldo de cultivo apropiado para todo tipo de estos acuerdos y arreglos que recién les relataba. Hay que reformar la Constitución, seguramente tiene muchos aspectos que hoy hay que ajustar, y uno de esos aspectos, sin ninguna duda, es el del Consejo de la Magistratura. Por lo menos, si no anularlo, por lo menos para que la ley que lo reglamente a ese organismo establecido por la Constitución la prevea y la haga mucho más eficaz, mucho más eficiente, mucho menos burocrática y más seria, que realmente sirva para elegir a los mejores jueces.